Aleluya, gloria al Señor. Gracias a Dios. El Señor nos ha permitido llegar hasta donde estamos por la gracia y misericordia de Él. Quiero decirle que estos devocionales que hemos venido llevando a cabo desde prácticamente el día que la cuarentena empezó, estos devocionales vinieron a mi corazón, vinieron a mi mente, tratando en una manera lo posible que Dios trajera paz y consuelo a mi corazón. En esos días se atravesaba mucha incertidumbre y no sabíamos nada. Pero eso es el tener fe. El tener fe es no saber lo que va a pasar mañana, pero estar confiado que es el Señor, nuestro Dios, el Señor Jesucristo, quien tiene el control de todo. A Él nos rendimos y todo lo que Él diga y lo que Él haga, sabemos que es para bien. Los que lo amamos al Señor, todas las cosas nos ayudan para bien. A los que hemos sido llamados de acuerdo a su propósito. Y nosotros somos llamados de acuerdo al propósito que Él tiene para con nosotros. Estos devocionales que hemos estado haciendo de los salmos escritos por David. Quiero decirle que el libro de los salmos está dividido en 4 secciones o 4 libros. Dentro de ellos, David escribió aproximadamente entre 73 a 75 salmos de los 150, que es el total del libro de los salmos. Hay 4 secciones o 4 libros. En el Salmo 41 es el primer libro que se termina, o la primera sección de los 4 libros que conforman los salmos. Dentro de eso hemos visto varios salmos que David ha escrito. La gran mayoría de estos 41 son de David. Quiero decirle que el 1 y el 2 no son de David. Por lo menos la Biblia no lo dice que es escrito por él, y los historiadores y los comentaristas tampoco lo atribuyen a él. Y hay otros 2 salmos tampoco que son de David. Este salmo, que es el 41, que nos corresponde, es el último que David escribe en esta primera sección. Este devocionales, quiero decirle que es un libro que se está editando, un libro que estamos preparando porque va a salir a la venta. Va a estar a la venta en Amazon. Ahí va a poder entrar, comprarlo, descargarlo para su formato digital, como usted lo quiera usar, en una tablet, en un iPad, en un celular o incluso en su computadora. Ahí lo va a poder encontrar. Los devocionales basados en los salmos escritos por David, para gloria del Señor. Amén. En este día nos corresponde el devocional en el Salmo 41, el cual se llama oración pidiendo salud y en contra de los enemigos. Enfermedad y enemigos traicioneros son la modalidad en este salmo. Una batalla se presenta en David, una nueva que David tiene que enfrentar. Como hemos venido viendo, este ungido por Dios se ha enfrentado con diversos tipos de peleas. Ha tenido diferentes batallas. Ha estado de continuo en una guerra, tanto en su cuerpo, tanto en su mente y también en su interior. David ha estado de constante en batalla, de constante pelea, ya fuesen enemigos de seres humanos o ya fuesen enemigos como la aflicción, enemigos como la falta de fe, enemigos como las tribulaciones que se le presentaron a David. Los enemigos para David se vuelven tan habituales que ocasionan que su oración y clamor también se vuelva habitual. Es decir, como David en todo momento estaba siendo atacado, en todo momento tenía guerra, en todo momento tenía algún tipo de batalla, en todo momento alguien quería hacerle daño a David, entonces David en todo momento también se encuentra en constante oración y clamor a ese Dios todopoderoso que le ayudó allá cuando fue a enfrentar a Goliat, que le ayudó para traer los prepucios
que le habían pedido, aquel Dios que lo ungió por medio del profeta Samuel, aquel Dios que lo libró cuando Saúl buscaba matarlo, incluso también cuando su propio hijo Absalón quería matarlo. A este Dios es para el cual David ahora se encuentra en una constante en su vida. La constante es orar y la constante es clamar a ese Dios. Cuando él ora, hace las dos cosas, trae sus peticiones, pero también trae agradecimiento al Señor. Y lo escucha David al Señor. Fíjese que estos enemigos de David terminaron ayudándole a él a tener siempre su espada afilada. En todo momento David tuvo que tenerla afilada. No había momento para relajarse, mucho menos para olvidarse de su comunión con Dios y del tiempo a solas que él dedicaba para ese Dios de la gloria, el Dios que le había traído la salvación, es decir, la victoria a David. Y todo era por causa del constante ataque de sus enemigos. Estos enemigos, los cuales eran envidiosos, los cuales eran detractores de David, que deseaban verlo mal. Aquellos amigos que de repente sí le hablaron y de repente ya no le hablaron. Esos amigos que desean ver en David, ojalá que le vaya mal. No me interesa, fuimos amigos o nos hablamos, pero hoy ya no. Estos lo que terminan ocasionando en David es que él esté de constante oración con el Señor, en constante clamor para con él. Entre más ellos le deseaban eso a David, más el Señor lo bendecía, más arriba lo llevaba el Señor a David. Eso sí, David se volvía agradable ante Dios por medio de sus días que pasaba de rodillas o que pasaba postrado ante la presencia de ese Dios todopoderoso. David pasaba clamando, David lloraba de continuo en su mente, en su corazón. Había una constante en David que era clamar al Señor, que era pedirle a ese Dios bello y poderoso que el Señor lo cuidara, lo protegiera, el Señor pusiera un escudo en él, que el Señor le permitiera siempre ser el lugar mejor de escondite de él, que fuera esa torre fuerte a quien correr, que fuera ese castillo y esa roca en donde David estar seguro, donde David poderse parar y sentirse firme. Eso es lo que ocasionaba el constante ayuno, oración de David, clamor para con el Señor. En este salmo vemos aparecer a un enemigo sin espada, sin carruajes, sin ejército. El enemigo que ahora David enfrenta es la enfermedad. Y esta ahora viene al ataque en contra de David. Veamos los primeros 3 versículos donde David expresa palabras de generosidad al que muestra bondad. Qué bueno eso. Vea lo que David dice en los primeros 3 versículos. Dice: bienaventurado el que piensa en el pobre. En el día malo lo librará Jehová. Jehová lo guardará y le dará vida. Será bienaventurado en la tierra y no lo entregarás a la voluntad de sus enemigos. Jehová lo sustentará sobre el lecho del dolor. Mullirás toda su cama en su enfermedad. Quiero explicarle algo de 2 palabras aquí, la palabra pobre y la palabra mullir. La palabra pobre expresa aquí que lleva un sentido más amplio y no se refiere solo a aspectos económicos, sino también para referirse a alguien que era débil o a alguien que era indefenso. Estos que son mencionados aquí son aquellos que se consideran como débiles en fuerza humana, despreciados por el mundo y abatidos por este mismo mundo, en sí desechados por todos. David conocía muy bien a esas personas y de hecho los recibió, y David los pastoreó. Quiero invitarlo a que leamos en esta porción al primer libro de Samuel, capítulo 22, versículos de 1 al 2, donde David se encuentra en la cueva de Adulam. Dice de la siguiente manera la palabra del Señor: yéndose luego David de allí, huyó a la cueva de Adulam. Y cuando sus hermanos y toda la casa de su padre lo supieron, vinieron allí a él. Y se juntaron con él todos los afligidos, y todo el que estaba endeudado, y todos los que se hallaban en amargura de espíritu. Y fue hecho jefe de ellos.
y tuvo consigo como 400 hombres. Es decir, David conocía al pobre. Recuerden, no estamos hablando de un pobre que no tiene dinero en una cuenta bancaria. Estamos hablando de alguien que se encuentra quizás desechado por otro, que se encuentra marginado por otro. El Señor trae beneficios para aquel que piensa en el pobre. Número 1, dice el versículo 1, que le trae liberación directamente por parte de Dios. El versículo 2 es otro beneficio, dice que Dios lo guardará y le dará vida a aquella persona que piense en el pobre. El número 3 que Dios mismo está diciendo que va a ayudar es que Él lo va a sustentar al que piense en el pobre. Es decir, si usted piensa en el pobre, ya aclaramos una vez más que no estamos hablando de aspectos económicos. Estamos hablando de aquel desvalido, de aquel que nadie quiere, de aquel que todo el mundo lo ve de menos, que lo hace hacia un lado. Pero si usted ve a esa persona con bien, si usted le ayuda, aquel que no le puede ayudar a usted, entonces Dios dice lo va a sustentar a usted. La palabra sustentar significa que lo va a alimentar. Y también dice que va a mullar. Tratar, eso significa tratar con esponjas, tratar con delicadeza, significa voltear en la cama a algún enfermo, cambiarle las sábanas, cuidarlo en su enfermedad. Eso es lo que Dios va a hacer con aquel que un día ayudó a algún pobre. Fíjese, muchos comentaristas creen que el estado de miseria y humillación de David en este salmo se debía a la enfermedad que él padecía. Y usted la puede leer en el Salmo 41:8. Y quizás también David estaba en peligro de muerte. Y por eso David está hablando, está clamando, él está pidiendo que le ayude en esta situación de enfermedad que se necesita. David confiaba en que Dios le bendeciría por la generosidad que David anteriormente había mostrado para con personas débiles y con personas necesitadas. Entonces David dice, y un día yo hice esto, yo estoy seguro que Dios me va a ayudar, el Señor me va a responder, va a venir a mi socorro. El versículo 4 dice de la siguiente manera: yo dije, Jehová, ten misericordia de mí, sana mi alma, porque contra ti he pecado. En este versículo David hace dos peticiones al Señor y se nota la desesperación que está sintiendo. La primera de ellas es: Jehová, ten misericordia de mí. Esta es una apelación directa de David. David está pidiendo al Señor misericordia y se basa en las buenas obras que él ha hecho con anterioridad para con el pueblo de ese Dios, el cual es el Dios de él. David ayudó a muchos a quienes se le podía llamar pobres. También lo hace en base a su relación íntima con Dios. Según los parámetros y lineamientos del Antiguo Testamento, el ser obediente a Dios le traería bendición y misericordia en el día malo. No queriendo decir que eso es abolido hoy en día, siempre debemos de ser obedientes a la palabra de Dios. Pero hoy en el Nuevo Testamento tenemos la bendición, como lo es la gracia del Señor Jesucristo con nosotros. La segunda petición de David es: sana mi alma, porque contra ti he pecado. David sabía que había hecho muchas cosas buenas ayudando a muchos y que había mostrado mucha obediencia a Dios, no como su antecesor, el rey Saúl, quien desobedeció en todo a Dios. Pero David también sabía que había cometido muchos pecados. La petición de sanidad es de un hombre enfermo. Le está diciendo: sana mi alma. Alguien que tenía necesidad de sanar no el cuerpo, sino el alma. Su cuerpo estaba enfermo, pero David era más importante para él la sanidad de su alma. Él quería tener paz con Dios y quería la paz de Dios con él. La sanidad del alma que David necesitaba era por la angustia que padecía, por el efecto del pecado y por la tendencia del ser humano para pecar. David quería estar limpio ante Dios. El mismo deseo debemos nosotros de tener hoy en día para estar siempre bien
con el Señor. El versículo 13, que es el final de este salmo, dice de la siguiente manera: bendito sea Jehová, el Dios de Israel, por los siglos de los siglos. Amén y amén. David termina este salmo con palabras de alabanza al Señor, puesto sus ojos en ese Dios todopoderoso y no en su condición actual, es decir, enfermo. David estaba enfermo, pero él no pone sus ojos en esa enfermedad, él la pone sus ojos en Dios. Mucho menos pone sus ojos en los enemigos, tampoco en ellos, en los que pudieran decir calumnias o en críticas o en burlas de ellos para con David. David no pone los ojos en ellos, sino que David se centró en alabar y adorar al Dios de la gloria, creador de él y de todos. Bendito sea el Señor Dios de Israel, dice David. Amén y amén. Aleluya. Sea cual sea la tribulación o el tipo de enemigo que tengamos que enfrentar cada día, el consejo siempre va a ser poner nuestra petición y agradecimiento al Señor Jesucristo. Él es quien nos dará la bendición, la misericordia y la gracia. En el día malo, nuestro Señor será nuestro Señor Jesús. Nuestro Dios será el Señor Jesucristo. Nuestro defensor será el Señor Dios Todopoderoso. Y su nombre es Jesús. Confiemos en Él siempre. Nunca nos defraudará. Que la gracia, la paz, la bendición de Dios esté de continuo en sus vidas. Que el Señor le bendiga.